Buenos días. Estamos cumpliendo esta cita preciosa, esta cita con el Señor, deseando estudiar, aprender, ser edificados, deseando compartir estos tiempos que son bonitos y que son también pues necesarios en la edificación, en el crecimiento. Entonces, un abrazo para todos, que la paz de Dios, el amor de Dios sea llenando los corazones, sea llenando las vidas de cada uno de nosotros. Recordemos que para esta semana que comienza ya, tendremos transmisión solamente el día miércoles, 7 de la noche, y dentro de 8 días el domingo, 10 de la mañana, y daremos inicio mañana lunes a las 7 de la noche al discipulado, a fundamentos, para que todos los que estén interesados entonces lo hagan, descarguen la aplicación de Meet y estemos ahí conectaditos y podamos sacar ese tiempo bonito, ese tiempo maravilloso para estudiar. Vamos a estudiar, vamos a estar ahí realmente mirando, indagando, escudriñando la palabra y aprendiendo muchas cosas que sé que Dios nos va a enseñar y que nos van a servir demasiado. Entonces espero que todos estemos bien motivados y dispuestos sobre todo para que sea algo constante, para que no vaya a ser simplemente una emoción, sino que de verdad sea algo que nazca del Espíritu. Recuerde que lo que es del Espíritu, eso va a permanecer. Entonces, si Dios está colocando ahí el deseo, que seamos bien sensibles a eso y que de verdad anhelemos estas cosas y estas oportunidades que es Dios mismo el que nos las da. Quiero que hagamos una oración y continuemos entonces con el tema que nos compartía ayer Pastor César. Entonces, si de pronto alguno no escuchó el tema ayer, no estuvo pendiente por algún motivo, puedes entonces sacar el tiempito, te sientas con fundamento, con juicio, con tu Biblia, con tu cuaderno, escuchas y puedes entonces ya empatar con lo que vamos a compartir, con lo que Dios nos va hoy a regalar. Vamos a orarle al Señor. Padre, gracias. Te damos en esta mañana maravillosa. Gracias por tu Espíritu, tu presencia que es real en nuestras vidas, tu presencia que es suficiente y que es necesaria para nosotros. Tu presencia es lo mejor, Dios. Tu presencia es la plenitud, amado Rey, la guía, la voz, la enseñanza tuya. Es todo lo que nosotros necesitamos, Dios, en nuestras vidas. Cuando tú estás, entonces definitivamente todo lo demás pasa a otro lugar. Cuando tú lo llenas y lo ocupas todo, Dios, entonces las otras cosas no son más que añadiduras. Por eso, amado Rey, llévanos y enséñanos a cada uno como tu iglesia a depender de ti, a mirar siempre hacia ti, a no estar, Dios mío, ocupados en otras cosas que definitivamente lo que quieren es robarnos el tiempo y distraernos. Que miremos hacia ti y que en medio de las situaciones, sea cual fuere, podamos esperar la guía, buscar la guía, anhelar la guía de tu Espíritu Santo y dejar que esa corriente tuya nos lleve, nos ilumine y nos permita siempre saber y entender el camino que debemos andar, pues tu palabra lo dice. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar.
ese es el deseo tuyo. Y si tú lo dejaste ahí escrito, no son solamente palabras. Juntamente con ese deseo tuyo, tú nos das el cómo llegar allí, cómo llegar a esto, Señor. Por eso, glorifícate, quebrántanos y haz que nuestras vidas de verdad sean vidas que vivan para ti y sean vidas que te disfrutemos, que te anhelemos. Escritura dice, gustad y ved cuán bueno es el Señor. Y que pasemos de la religiosidad y de las palabras y del simple saber las cosas a un poder vivir y a un poder realmente experimentar y caminar en esas verdades, Dios. Muchas gracias, Padre. En Cristo Jesús te damos. Ilumínanos y enséñanos en esta mañana para gloria y honra de tu nombre. Así sea, Señor. Amén. Bueno, amados, entonces quiero retomar un poquitico donde estaba Pastor ayer compartiéndonos allá en Hebreos, en el capítulo 5. Tomemos solamente los últimos pasajes y entonces empatamos con lo que Dios tiene hoy para darnos y para enseñarnos. Entonces, en Hebreos, en el capítulo 5, versículo 11, en adelante, dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué difícil de explicar? Por cuanto os habéis hechos tardos para oír, o difíciles para oír. Y dice el versículo 12, dice, ¿por qué? Dice, porque de bien. ¿Por qué se han hecho tardos para oír? Y la exhortación es esta, porque ustedes debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo, o sea que no llevaban 15 días, ni un mes, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y quiero que le prestes atención a esa palabra rudimentos, porque la vamos a estar estudiando y mirando hoy. Entonces dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Se os vuelva, ya se los habían dado. Los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche dice que es inexperto en la palabra, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El versículo 14, pero el alimento sólido, aquí dice, ¿para quién es? Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos, volvemos a encontrarnos con la palabra rudimentos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, dice, a la perfección, no echando otra vez el fundamento o el rudimento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Muy bien. Entonces, habla ahí de los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Entendamos entonces qué es un rudimento. ¿Qué significa la palabra rudimento? Los rudimentos, la definición son las primeras nociones. Rudimentos son los primeros conocimientos elementales y básicos de algo. Esa es la definición de palabra
de la palabra rudimento, las primeras nociones, los primeros conocimientos elementales y básicos sobre algo. Y aquí nos está exhortando algo la palabra, ¿ya? Dejemos ya esos primeros conocimientos, dejemos ya esas primeras nociones. Y cuando dice dejémoslas, no nos está diciendo que las menospreciemos o que las olvidemos o que no las tengamos en cuenta o que ya no sirven, no. Quiere decir, ya las aprendimos, ya han sido sembradas en la mente y en el corazón, entonces hay que dejarlas ahí porque son necesarias, son importantes obviamente, pero hay que continuar hacia el otro escalón, hay que continuar hacia cosas que son no más importantes, ¿sí? Pero que son igualmente necesarias entenderlas y aprenderlas para no quedarnos en lo mismo. Hay un versículo que recordaba hace un ratico y bueno, quiero compartírselos. Está en Esdras, en el capítulo 7 y está en versículo 10. Si tienes ahí tu Biblia, entonces por favor lo buscas. Esdras 7, 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón, dice, para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel. Para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Mira tres cosas aquí bien bonitas de Esdras. Dice, había preparado su corazón para inquirir. ¿Inquirir qué es? Inquirir es indagar, estudiar sobre algo, escudriñar sobre algo. Eso es inquirir. Y en este caso, pues Esdras se dio la tarea de estudiar. Esdras se dio la tarea de cavar y de ahondar en la palabra de Dios. Pero dice que preparó su corazón. ¿Ya? Esto es algo que de verdad tiene que nacer de un deseo sincero y profundo delante de Dios. Que si en tu corazón tú no anhelas y no dispones tu corazón, pues sencillamente no va a pasar nada. Dice que para inquirir la ley de Jehová, y no solamente eso, dice para cumplirla, o sea, para ponerla en práctica y en obediencia en su vida, y también para enseñarla. No podemos enseñar algo que nosotros no nos damos a la tarea de aprender y de escudriñar. No podemos escudriñar, aprender algo, lo cual no hemos puesto el deseo en nuestro corazón. Entonces, atendiendo a esto, vamos a mirar varias cositas hoy entonces, y espero que queden ahí bien grabadas y entendidas en el corazón. Vamos entonces, mira que la palabra dice ahí en Hebreos 5:13, como estábamos leyendo ahorita, volvamos allí por favor. Hebreos capítulo 5, versículo 13, me estaba aquí hablando algo muy bonito. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, dice, porque es niño. Y creo que cuando la escritura nos habla de niño, pues ya uno más o menos va como reflexionando acerca de lo que es ser niño. Y quiero complementar eso con Gálatas. Gálatas en el capítulo 4, versículo 1. Es muy diciente esta parte aquí en Gálatas. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. Simplemente como esta figura. Tú ves al hijo del capataz o del administrador de la finca, y tú ves al hijo del dueño de la finca y los ves allá a la distancia jugando, no sé,
revolcándose ahí, corriendo, brincando, y tú los ves a ambos, el hijo del capataz y el hijo del dueño, y tú los ves en esa condición, y tú dices, en nada difiere, en nada se diferencia el hijo del dueño, el hijo del capataz. ¿Por qué? Porque como ambos son niños, pues están entonces teniendo actitudes y ocupaciones de un niño. ¿Qué se le puede delegar a un niño? Dime qué responsabilidades serias e importantes se le pueden delegar a un niño. Pues ninguna, ¿ya? Por esta misma condición, porque es niño. Cuando tú tienes un hijo que a pesar de su edad es inmaduro, ¿sí? A pesar de que, no sé, tenga 25 o 30 años, pero actúa como un niño, actúa inmaduro, pues tú qué le vas a delegar, qué responsabilidad le vas a dar. Si siempre va a tener el pensamiento, ese muchacho no ha madurado, no ha crecido, se comporta como un niño, ¿ya? Y lo que es cierto en lo natural, necesariamente lo es también en lo espiritual. Cuando nosotros de verdad estamos en una condición de niños en Cristo, sin crecimiento, pues es muy complicado, es muy difícil que el Señor quiera delegar una responsabilidad porque no estás preparado. No hay la preparación suficiente. ¿Por qué? Porque aún necesitas, después de tanto tiempo, seguir tomando leche. El problema no es que estés necesitando tomar leche. Pues a la hora, a la final, pues si quieres seguir tomando leche todo el tiempo, pues ahí seguirás tomando leche. Digamos que un padre o una madre, si su hijo por algún motivo, algún problema que tenga, pues necesitó siempre tomar leche y nunca pudo como desarrollar todo su capacidad, su intelecto, pues no por eso un padre va a despreciar o va a dejar de amar a un hijo, pues va a cuidar de él de acuerdo a la necesidad que tenga ese hijo. No importa que tenga algún problema, no importa que tenga algún retraso, o sea, no importa, él sigue amando a su hijo y lo sigue alimentando y sigue cuidando de él. Y es cierto también en lo espiritual. Entonces, si una persona por algún motivo no quiere avanzar, no quiere crecer y va a quedarse siempre pues como yendo al alimento, al alimento inicial, a la leche, pues no hay problema, seguirás tomando leche. Pero sé que hay personas que verdaderamente quieren avanzar y quieren entonces crecer, quieren ir un poco más allá. Entonces en Hebreos 6.1, mira lo que dice acá. Hebreos 6.1, sigamos allí en Hebreos nuevamente. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando atrás el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces, mira lo que nos está aquí enseñando y lo que nos está aquí diciendo entonces de una manera tan clara la palabra, que debemos de seguir, dice, adelante en la perfección. Lo que pasa es que, mira, quien tiene claro el fundamento, esa persona entonces puede ser maestro. Cuando hablamos de ser maestro no estamos hablando de un cargo pues sublime o una cosa demasiado elevada, no. Veámoslo simplemente que el que es maestro pues tiene sencillamente la capacidad de poder servir a otros enseñando, compartiendo. Mira, quiero como compartirte un concepto muy personal, ¿sí? Estos tiempos que nosotros estamos viviendo creo que nos han enseñado algo muy especial, por lo menos en mi vida personal. Y algo que me ha enseñado a mí de estos tiempos que estamos en este momento afrontando es que definitivamente se hace muy necesario comprender
que Dios está interesado y nos ha dejado ver que Él quiere que su palabra corra, ¿sí? Que nada la restringe, nada la frena, la palabra de Dios. Puede que, como lo veíamos hace un tiempo, lo compartíamos, sí, en este momento pues el asunto de ver iglesias cerradas, pero eso no ha impedido que Dios haga que la palabra no esté encerrada, sino que la palabra siga corriendo. Y hemos podido ver a través de estos medios cómo ha sido posible entonces llegar a muchas personas. Pero el concepto mío es este: mira, yo creo que va a llegar un momento en el que ni siquiera vamos a poder contar con estos medios. Cuando esto colapse, cuando no haya por algún motivo internet y cuando todo esto empiece como a tomar otro rumbo, entonces, ¿qué va a suceder? Dios no se va a quedar quieto. O sea, que porque se cierren iglesias o porque no haya internet, la escritura, la palabra de Dios va a seguir corriendo. ¿Qué crees tú? ¿Qué va a suceder? ¿Qué crees tú que Dios va a querer hacer? Pues hermano, para eso está la iglesia. Para que nosotros como iglesia de Dios, nuestras bocas se abran y la palabra pueda seguir siendo compartida a las demás personas. Que tú y yo podamos compartir de lo que Dios nos ha enseñado. Y que en ese poder conocer a Dios, de cómo Dios nos llevó a ser enseñados por Él, a aprender de Él y a depender de Él, también nosotros podamos llevar a otras personas entonces a que le conozcan, a que aprendan de Dios y a que escuchen a Dios. No podemos quedarnos, no podemos y no es posible uno estar pendiente de una persona ni las 24 horas del día, ni los 365 días del año. Entonces, lo mejor es nosotros, primero, en mi vida personal, lo primero que yo debo aprender es cómo Dios me enseña. Lo primero que voy a aprender es cómo depender de Dios. Cómo Dios me quiere guiar y enseñar a mí. Cuando yo puedo aprender eso de Dios, entonces estoy capacitado también para poder llevar a otra persona a que aprenda de Dios, a que escuche a Dios y a que dependa de Dios. Porque no podemos llevar a las personas a que estén dependiendo de una persona, ¿ya? Dedicamos a las personas un tiempo, pero definitivamente tiene que llegar un momento en que ya la persona debe ser enseñada cómo caminar con Dios. Entonces, cuando todos estos medios por algún motivo colapsen y no podamos contar con esto, entonces, ¿qué va a ser de tu vida? ¿Qué va a ser de mi vida? Si no somos capaces y no sabemos depender de Dios, ¿cómo vamos a llevar a las personas también entonces a que dependan de Dios? Es algo ahí bien tremendo. Por eso dice ahí en el versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y en el 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Adelante a la perfección. Ese es el llamado, esa es la invitación que se nos hace a nosotros. Ahora, ¿cuál será entonces el fundamento del que habla ahí la Escritura? ¿Cuáles son esos primeros fundamentos o esos rudimentos? ¿Qué dijimos que eran rudimentos? Vuelvo y te lo repito, son las nociones o conocimientos elementales y básicos. Entonces, aquí Hebreo nos está diciendo, mire, ya es tiempo de que ustedes sepan, conozcan, entiendan y manejen ya esas primeras nociones, esos conocimientos elementales, ya ustedes los deben de tener completamente claros en su mente y en su corazón y deben estar completamente capacitados ya para poder compartirlos a otros. ¿Y cuáles son esos primeros rudimentos o esos primeros fundamentos? Pues ahí están en el versículo 2 y versículo 3. Dice que es la doctrina de bautismos. Y no dice bautismo, dice bautismos. Eso es un rudimento, conocimiento elemental. La imposición de manos. Van 2. La resurrección de los muertos. 3. El juicio eterno. 4.
Y en el versículo 1 dice, ahí en la segunda parte, no echando tras el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Esas 6 cositas, te las repito. El arrepentimiento de obras muertas es un rudimento. La fe en Dios es el segundo. Doctrina de bautismos, tercero. Imposición de manos, el cuarto. La resurrección de los muertos, quinto. Y el juicio eterno, sexto. Dice, esos deben de ser ya fundamentos, rudimentos que tienen que estar claros en la vida de una persona que dice que después de tanto tiempo, ya no sé cuánto tiempo llevas de estar caminando con el Señor, pero si lo tuyo ya pasaron, dejaron de ser ya mesecitos, entonces quiere decir que ya estas cosas debieran estar claras en nosotros, estos 6 fundamentos, estas 6 cositas elementales y básicas sobre algo. Entonces de pronto estés pensando, si son básicas y elementales, yo no tengo ni idea de eso, o muy poco, o lo sé, pero no lo tengo de pronto como tan claro, o más o menos lo entiendo, pero a la hora de compartirlo a alguien, ¿cómo se lo comparto? Entonces quiere decir que hay una necesidad de aprender y de tener eso claro en nuestras vidas. Hay esa necesidad entonces en nosotros. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15. 1 Corintios. Y prestemos la atención a esto acá. 1 Corintios 3, 10 al 15. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, y otra vez habla ahí del fundamento, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, yo puse el fundamento. ¿Cuál fundamento? Pues las 6 cosas que nosotros acabamos de ver, ¿sí? El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, resurrección de los muertos y el juicio eterno. Dice, yo ya puse ese fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento. Vuelve y habla del fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera de heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno, la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, si está bien puesto el fundamento, dice que lo que se edifique sobre ese fundamento, lo que se ponga ahí, sobre ese rudimento, dice que va a ser algo muy firme, muy sólido, ¿sí? Cuando no hay un buen fundamento, hablándolo desde el punto de vista de lo natural, cuando no hay un buen fundamento al hacer una edificación, ¿qué sucede con lo que se construye sobre ese fundamento o sobre esas bases? Pues sencillamente todo se derriba, todo se cae, porque aquí lo importante y lo fundamental es el fundamento, la base. Entonces mira lo importante que son estos primeros rudimentos, lo importante que es tenerlos completamente claros en nuestras vidas, tenerlos guardados en nuestro corazón, aprenderlos bien y ponerlos en práctica en nuestras vidas. Es lo que la exhortación que nos está haciendo ahí. Volvamos nuevamente entonces a Hebreos. Vamos allí nuevamente a Hebreos en el capítulo 6 y vamos a leer allí versículos 7 al 12.
versículos 7 al 12, dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces mira qué exhortación tan tremenda aquí. En los versículos 11 y 12, en el 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, muestre la misma diligencia, ese anhelo, ese deseo, ¿ya? Y en el 12 está diciendo: a fin de que no os hagáis perezosos. Entonces, ¿cuándo comenzamos nosotros a madurar? ¿Qué crees tú? ¿Cuándo es ese momento en el que tú consideras que comenzamos a madurar? Sencillo, hermano. Nosotros comenzamos a madurar cuando requerimos más que rudimentos. Comenzamos a madurar cuando nosotros requerimos ya alimento sólido. Comenzamos a madurar cuando ya los rudimentos están no solamente establecidos, sino que están completamente claros. Y entonces entiendo y desarrollo esa necesidad de ir a alimento más sólido. Ahí podemos decir que ya hemos madurado. Y mira que hay algo bien tremendo. Cuando consideramos nosotros que una personita ya, un joven, una niña, un joven, se ha desarrollado ya biológicamente, por decirlo de esa manera, física y biológicamente, cuando se ha desarrollado ya? Entonces se dice que las niñas, cuando tienen su primer periodo, ya se desarrolló. Igualmente los jovencitos, ¿ya? Cuando tienen su primera eyaculación, ya se han desarrollado. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, ya tiene la capacidad de engendrar una vida. Ya se desarrolló biológicamente. Pero cuando se ha desarrollado entonces ya psicológicamente, ya no en la parte biológica, sino en la parte psicológica, pues bueno, cuando no solamente es capaz de traer una vida al mundo, sino que psicológicamente se ha desarrollado, es cuando está preparado para cuidar de esa vida, para enseñarle, para alimentarle, para sacarle adelante, para hacerse responsable de esa vida. Mira la gran diferencia, ¿sí? Se puede estar preparado biológicamente, pero puede que psicológicamente no esté preparado. Entonces uno ve jovencitas y jovencitos de 13, 14, 15 años ya trayendo al mundo hijos, pero en una irresponsabilidad y en una insensatez tremenda, porque psicológicamente no están preparados. Ahora, ¿qué hacen entonces? Muchos en su irresponsabilidad, a una irresponsabilidad pues otra. Muchos lo que hacen cuando se dan cuenta que están esperando un hijo, pues lo que hacen es o lo abortan o lo regalan. ¿Ya? Ahora, lo que es cierto en lo natural, vuelvo y te repito, lo es también en lo espiritual. ¿Por qué? Cuando entonces consideras o debemos considerar que una persona es madura espiritualmente. De pronto cree que por una persona llevar un año, 5 meses, 2 años, 3 años, 20 años en la vida cristiana,
que esa persona ya es una persona madura espiritualmente, ¿no? ¿Cuándo se es maduro realmente espiritualmente? Cuando una persona tiene la capacidad y está dotado para cuidar de otro, para alimentar a otro, para guiar a otro. Como te decía ahorita, poder llevar a una persona a que pueda conocer de Dios, a que pueda aprender de Dios y a que pueda depender de Dios. No llevar a una persona a que dependa ni de una iglesia, ni de un líder, ni de un pastor, ni de nadie. Si tú y yo no hemos podido desarrollar eso en nuestra vida, es muy complicado llevar a otro a que lo desarrolle. Entonces, estamos capacitados espiritualmente y estamos maduros espiritualmente cuando podemos llevar una vida a que se relacione con Dios y a que dependa de Dios. Pero ¿qué pasa entonces? Volvemos a lo mismo. Lo que es cierto en lo natural lo es cierto también en lo espiritual. Muchos que hacen cuando no son capaces de cuidar de una vida, entonces o lo abortan, es decir, yo no quiero ponerme a compartir a esa persona del Señor, eso no es lo mío, a mí no me gusta eso, o yo no soy capaz, lo que sea, entonces lo aborta, lo deja ahí tirado, o lo regala. ¿Qué hace? Pues no, pues yo lo llevo a la iglesia y allá se lo presento al pastor o a algún líder y que pues allá ellos miren cómo le hacen. ¿Sí ves cómo se puede llegar a esos grados de falta de crecimiento y de madurez espiritual? Dice, porque debiendo ya de tener la capacidad de enseñar a otros, están necesitando solamente leche. Pero dice, el llamado es que vayamos al crecimiento, a la perfección. O sea, es muy bonito cuando uno entiende que la salvación ha llegado a mi vida. Qué precioso y qué maravilloso, ¿ya? Pero Dios no quiere que nos quedemos solamente ahí. Dios quiere que avancemos, que entendamos que Él nos quiere a nosotros, hacer de nosotros instrumentos útiles para la gloria de su nombre. Entonces, quiero que vayamos a Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza hoy para ver algunas cositas que quiero que las veamos. Entonces, sí, yo creo que nos alcanza. Marcos 4, del 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete a la hoz, porque la siega ha llegado. Si le prestamos un poquito de atención a esto, podemos ver aquí cosas bien bonitas. Dice que así es el reino de los cielos. Dice que ¿qué hizo este hombre? Dice que este hombre echó la semilla. Pero ¿qué dice que qué hizo la tierra? Dice que esa semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces la pregunta sería, ¿qué hizo este hombre? ¿Será que no hizo nada? ¿O será que este hombre sí tuvo alguna participación en ver cómo esa semilla brotaba? ¿Ya? Pues miremos a ver, miremoslo detalladamente. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Si nos está diciendo que este hombre echó la semilla en la tierra, quiere decir entonces que hubo en él una acción. Hubo en él algo que él tuvo que ejecutar, que fue ir y echar la semilla. Y para echar la semilla se prepara la tierra, se prepara el terreno. Entonces no vemos aquí un hombre que simplemente se sentó o se acostó a esperar que eso de alguna manera eso brotara. No, dice que él echó la semilla. Y en el versículo 27 dice, y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Hay algo que ocurre ahí debajo de la tierra. El hombre pone la semilla, ¿sí? Y de un momento a otro, la semilla, ¿qué hace? Empieza a germinar, a brotar.
¿Qué es lo que pasa ahí de la tierra hacia abajo? Dice que él no sabe cómo, pero que esa semilla brota, ¿sí? Pero mira algo, uno dirá, bueno, pues simplemente ya puso la semilla y ya, y esperó a que brotara. Pero mira lo que dice el versículo 27. Duerme y se levanta de noche y de día. ¿Qué está haciendo? Está pendiente, está diligente, atento a lo que está ocurriendo, atento al terreno. ¿Ya? Aunque la semilla él sabe que va a brotar y que él ahí no puede hacer nada en cuanto a que la semilla brote, pero sabe que él debe estar atento a esa tierra, atento cuando salen la mala hierba, atento si hay que regar la tierra, se levanta de noche y de día, está ahí pendiente, muy pendiente de lo que está ocurriendo. Entonces, mi crecimiento lo voy a entender en la medida en que yo estoy pendiente y estoy atento, inquieto y deseoso de la obra del Señor. Cuando eso me inquieta verdaderamente a mí y cuando eso verdaderamente me llama la atención, poder ver y saber y aprender de lo que Dios está haciendo, eso realmente me va llevando y me va ayudando y me va guiando a mí a un anhelo también en un crecimiento espiritual. Pero cuando a mí eso no me importa, cuando eso a mí no me preocupa, cuando a mí lo único que me preocupa es simplemente un día de reunión a la semana, entonces eso no aporta ningún crecimiento a nuestra vida. Hay que entender que Dios está haciendo cosas. Y no solamente Dios está haciendo cosas en su obra, sino que Dios me quiere involucrar a mí en lo que Él está haciendo. Pero si a ti eso no te importa y no te interesa que Dios te involucre, pues ahí te vas a quedar, ¿ya? Porque también dice ahí, dice en el versículo 27, y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que Él sepa cómo. Y leíamos ahorita en Hebreos 6, en el versículo 12, dice que no siendo perezosos, vuelvo y te leo ahí el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay pereza en nuestras vidas? ¿Qué es lo que pasa cuando esa pereza empieza a llenarnos a nosotros? Pues sencillamente, hermanos, esa pereza que viene a nosotros no nos permite a nosotros tener ningún discernimiento espiritual. La pereza no nos deja crecer. La pereza no me permite discernir la obra de Dios. El agricultor lo vemos ahí, que él vela con fe y con esperanza. Porque nadie siembra sin esperar nada. Con algún motivo y por algo se siembra. Entonces, dice ahí en Hebreos capítulo 6, en los versículos 1 y 2 miramos acerca de los rudimentos, esos 6 rudimentos, y dice que el primero hablaba ahí acerca de la doctrina de bautismos. No nos dice bautismo, sino bautismos. Lo primero que tenemos que entender entonces, vuelvo y repito algo acá, esto requiere diligencia y anhelo y deseo, ¿sí? Si de verdad queremos conocer estos fundamentos y si de verdad queremos conocer entonces estos rudimentos, ¿ya? Simplemente te voy a hablar algo ahí muy por encima, porque esto se trata de que cabemos y ahondemos en esto. Se trata de que anhelemos de verdad estudiar y aprender de esto. Y algo que hemos querido a través de los fundamentos que vamos a comenzar mañana a las 7 de la noche, es que estos rudimentos, los que no los conocen, empiecen a conocerlos. Los que algo saben, los puedan entonces complementar y terminar de crecer y tener esto muy claro, ¿ya? Y los que ya lo saben, entonces, bueno, ¿cómo aplicar esto? Entonces, en nuestra vida diaria, porque no se trata, si yo me los conozco, lo sé, yo lo sé, pero ¿y cómo esto se tiene que hacer una realidad
en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar con el Señor, porque no se trata solamente de tener letra, ¿sí? Esto tiene que ser vida en nosotros. Entonces, habla de la doctrina de bautismo. Lo primero que tenemos que tener claro entonces, ¿qué es bautismo? Si tienes claro qué es bautismo, porque la palabra bautismo es identificación. Pero entonces viene otra pregunta ahí, ¿identificación con qué? Si bautismo es identificación, pues ¿con qué me tengo que identificar? Necesitamos aprender eso. Y lo segundo es bautismos. ¿A qué se refiere con bautismos? Pensé que era solamente un bautismo. Cuando nos llevan a las aguas y somos sumergidos en las aguas, pues bien. Son 3 bautismos de los que nos habla la Escritura. Simplemente te los quiero mostrar bíblicamente y después los tenemos que estudiar. Marcos capítulo 1, versículo 4 al 5. Marcos 1 del 4 al 5 es el primero que vamos a mirar ahí. Solamente a mirarlo por hoy. Marcos 1, 4 y 5 dice: y salían a él toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, hablando de Juan el Bautista, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Les leí el 5, perdón, voy a leer el 4. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo ¿de qué? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces preste la atención a esto, porque el bautismo de Juan, cuando se sumergían en las aguas, dice que era bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y ahorita sí leamos el 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Tenemos que aprender entonces acerca de ese bautismo, el bautismo de Juan, el que sumergía en aguas, ¿sí? Ahora, el otro bautismo, Romanos 6:3. Romanos capítulo 6, versículo 3, nos va a hablar aquí de otro bautismo. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces me está hablando de otro bautismo, el bautismo en Cristo Jesús, el bautismo que vino en su muerte. ¿Ya? Vamos con el tercero. El tercero está en Mateo 3:11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Mira esto: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí es porque habla ahí que son bautismos, la doctrina de bautismos? Bautismo de Juan, el bautismo en Cristo Jesús y el bautismo en el Espíritu Santo. Y nos está diciendo en Hebreos que estos son rudimentos, fundamentos, cosas elementales que debemos de tener claras. Entonces te pregunto, ¿están claras? Porque si no están claras estas 3 cosas, necesitamos estudiarlas y necesitamos ir a la palabra para aprender, ¿sí? Por eso te digo, solamente ahí medio te la estoy mencionando, porque el asunto es que cabemos y ahondemos en esto y aprendamos. Lo otro que habla es la imposición de manos, ¿ya? Entonces, vendrían ahí varias preguntitas. ¿Qué es la imposición de manos? ¿Qué entiendes tú por imposición de manos? ¿Qué tipo de doctrina es eso de la imposición de manos? ¿Por qué será un rudimento? Algo elemental que debemos conocer. ¿Por qué será un rudimento doctrinal? ¿Cuál es el objetivo entonces de la imposición de manos? Vienen todas estas preguntitas que obviamente tenemos que resolverlas si no las sabemos entonces. Otra preguntita es si se debe o no se debe entonces imponer las manos. Recuerda que ayer el pastor César nos compartía algo en la parte de Levítico, y es cuando se imponía la mano sobre el corderito. Y ahí vemos como las primera luz que nos da la escritura acerca de imponer manos, ¿ya? Y el pastor decía algo, y es que
es una identificación con ese animalito. ¿Identificación con qué? Pues que ese animalito era un sustituto. Sustituto es el que ocupa el lugar de otro, ocupaba el lugar de la persona que ponía las manos sobre él, ¿ya? Y entendía que aunque ese animalito era el que iba a morir, pues me identifico con que soy yo el que debo morir, ¿ya? Pero bueno, no es un asunto de transmitir los pecados, porque mis pecados yo no los puedo transmitir a nadie. Pero vienen otras cosas ahí también en cuanto a esto. Recordemos que por allá en Deuteronomio vemos cuando Moisés impone las manos sobre Josué. Dios le dice a Moisés que será Josué, el sucesor de Moisés, el que va a llevar al pueblo y lo va a introducir allá en la tierra prometida. Moisés llama a Josué y le dice lo que Dios le ha mostrado, le ha revelado. Y dice en Deuteronomio 34:9, solamente te voy a leer ese ahí, Deuteronomio 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová le mandó. Dice que fue lleno de sabiduría porque Moisés había impuesto la mano sobre él. Entonces, ahí vendría otra pregunta. ¿Por qué fue lleno del Espíritu? ¿Era porque Moisés impuso la mano sobre él? Pues no, porque es que el hombre no puede transmitir absolutamente nada. Ya, simplemente Moisés lo que estaba haciendo al imponer sus manos era confirmar lo que Dios quería hacer con Josué. Aquí en la parte del Nuevo Testamento, en Timoteo 5:22, hay una exhortación, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Pero también dice en Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. O sea que si hay algo ahí que nosotros debemos aprender en cuanto a la imposición de manos. Si hay algo ahí que es importante, que debemos comprender, trayéndolo desde la parte que nos habla ya del Antiguo Testamento hasta lo que el Señor nos enseña en el Nuevo Testamento. Y es un rudimento, y es algo que debemos de tener claro entonces en nosotros, y necesitamos estudiar acerca de eso. También dice que la resurrección de los muertos. Ya vimos ahí algo acerca de doctrina de bautismos, imposición de manos. Solamente te estoy dando ahí como unos brochazos, como se dice escuetamente, ¿ya? Pero esto es para simplemente para dejarte ver y saber, los que no lo entienden, no lo conocen, que necesitamos ir allí. Los que medio tienen alguna idea, que es necesario profundizar y tenerlo claro. Y los que ya lo tienen 100% claro, entonces, ¿cómo llevar esto a una realidad en nuestras vidas? Entonces, la resurrección de los muertos. Otro fundamento, ¿ya? Otro rudimento. En Juan 11, 25 al 26, te lo quiero leer en la traducción del lenguaje actual. Dice Juan 11, 25, 26, si lo quieres mirar ahí en la Reina Valera. Dice, a esto Jesús respondió, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Pues, en cuanto a esto de la resurrección de los muertos, la Biblia nos habla como de 3 etapas o 3 episodios diferentes. El primero de ellos es la resurrección pasada. Y nos habla ahí, habla ahí algo muy bonito en 1 Corintios 15. Quiero que vayamos allí. 1 Corintios, capítulo 15. Son 3 etapas, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. La primera, la resurrección pasada. 1 Corintios 15, versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Dice que Cristo es las primicias, el primero.
que resucitó de los muertos. Uno dice, pero es que hubo más gente que resucitó antes de Cristo. Y es verdad, ¿ya? Vemos algunos milagros de resurrección de los que nos habla la Escritura. Pero la diferencia es que estas personas que un día fueron resucitados, un milagro, ellos volvieron a morir. Ahora, la diferencia con Cristo es que Cristo murió, resucitó y nunca más verá muerte. Dice que Él es la primicia. Si Él es la primicia, entonces ¿quién viene luego? Pues el versículo 23 dice, pero cada uno en su debido tiempo, ahí mismo, 15:23, pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, y luego los que son de Cristo en su venida, luego nosotros. ¿Ya? Vamos a morir y vamos a resucitar para nunca más ver muerte. Entonces esa es la primera etapa, la resurrección pasada, cuando me habla de Cristo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la otra? Entonces es la resurrección presente, nuestra realidad hoy. ¿Por qué decimos la resurrección presente? Para muchos, muerte tiene que ver con cuando una persona pues deja de existir en esta tierra, lo meten en el ataúd y lo llevan y le hacen su sepelio y lo entierran, ¿sí? Pero para Dios muerte es separación. En Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea que nosotros fuimos resucitados. La resurrección presente. Estábamos muertos espiritualmente y Él nos resucitó. Tenemos que aprender de eso. Y tenemos que aprender también entonces de la resurrección pasada. Y la tercera de esas es la resurrección futura. Entonces, los que seguimos después de Él. ¿Ya? Recuerda que la Escritura dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ya tenemos que aprender y hablar de aquella resurrección que ha de suceder y que ha de acontecer cuando Cristo venga por segunda vez y nos lleve con Él. ¿De qué se tratará eso? Solamente quiero que miremos Apocalipsis 20 del 11 al 15. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Préstale atención, es un poquitico ahí como de luz a esto. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice que el mar, el Hades, todo va a entregar a los muertos para el día del juicio. ¿Ya? Entonces, es tremendo esto, lo que necesitamos aprender. ¿A qué se refiere entonces esto de la resurrección futura? ¿A qué se refiere esto de la resurrección presente y de la resurrección pasada? Porque es un rudimento. La resurrección de los muertos, la imposición de manos, la doctrina de bautismos y también el juicio eterno. Juan 5, 22 y 27. Juan 5, 22 al 27. Juan 5. Entonces dice el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo
el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Estamos hablando entonces de este otro rudimento, el juicio eterno. Mira que en su primera venida a la tierra, Cristo nunca vino a juzgar a nadie. ¿A qué vino? Él vino a salvar, a mostrarnos el camino. Pero en su segunda venida, ahí dice que en el día postero, o sea, el día del juicio, viene a traer ya sentencia, el juicio eterno. ¿Quiénes? Aquellos que rechazaron, aquellos que no recibieron la palabra, tienen que ser juzgados. ¿Y quién los va a juzgar? La palabra que Él mismo ha hablado, la palabra que Él mismo ha enseñado. Entonces, algo bien tremendo acá, y es que hay un juicio para los creyentes y hay un juicio para los que nunca quisieron creer. O sea, tú y yo no nos vamos a librar del juicio. La sentencia sí, pero por el juicio eterno, todos tendremos que pasar. Ahí lo decía claramente. Acabamos de leer. Entonces, ¿cómo será ese juicio? Necesitamos aprender acerca de eso. ¿Cómo va a ser el juicio para los creyentes? ¿Cómo va a ser el juicio para los que nunca quisieron creer? Hay un destino para el creyente y hay un destino para el no creyente. Necesitamos tener eso claro, ¿sí? Porque si cada uno va a ir a una eternidad, pues también necesitamos aprender qué es la eternidad. ¿Ya? Entonces, estas cosas tienen que quedar claras. Y los otros dos fundamentos, los que nos hacen falta, que no los hemos hablado ahorita, es lo de la fe en Dios, ¿sí? Y el arrepentimiento de obras muertas. Bueno, mañana a las 7 de la noche vamos a comenzar con esos dos. El arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Entonces la invitación es a todos los que quieran aprender acerca de esto. Mira que solamente dimos ahí como un panorama muy rápido, pero ese panorama es simplemente para que a la luz del Espíritu Santo tú puedas como autoevaluarte y decir, hombre, yo eso no lo tengo claro, necesito aprenderlo, ¿sí? Yo realmente hay cosas ahí que sí las sé, pero otras no, qué bueno poder reforzarlas, ¿ya? Entonces la invitación es para todos los que quieran aprender, todos los que quieran estudiar, que no les dé pereza. Mira que ahí lo aprendíamos en Hebreos, ¿sí? 6:12, que no siendo perezosos, sino siendo diligentes. Las personas que no les da pereza sentarse, tomar la palabra, leer, analizar y estudiar. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a empezar a tener claridad sobre estos rudimentos. Es que mira, tremendo reto y tremenda exhortación de la palabra. Dice, esos son rudimentos, cosas que ya deberían estar completamente claras para poder avanzar, para poder seguir hacia la perfección, hacia el crecimiento. Si esto no lo tenemos claro, ¿cómo vamos a avanzar? Entonces los invito, mañana a 7 de la noche. Y bueno, esto no lo vamos a aprender en 2 ni 3 clases, pero no importa. Si tú tienes la disposición y tienes el anhelo, entonces ahí está la invitación. Como el sembrador, regó la semilla, estuvo pendiente de día y de noche, diligente, hasta que la vio brotar. Entonces vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias, ¿sí? Y lo que el Espíritu Santo te haya mostrado en esto que pudimos medio analizar, medio ver, ¿ya? Y vamos a orarle al Señor y bueno, pues ser sensibles realmente. Padre, muchas gracias. Dios bendito y maravilloso, por darnos estos tiempos, por darnos esta oportunidad, Dios. La Escritura dice que vendrán tiempos donde sufrirán la sana doctrina. Vendrán tiempos donde va a ser tan necesario una enseñanza clara y no sabemos con qué elementos vamos a contar. Y eso es lo de menos. Si hay elementos, si hay maneras, si hay tecnología, si no la hay,
eso no es lo realmente importante, sino que los instrumentos humanos, esas piedras vivas, estemos preparadas para hacer lo que tú nos lleves a hacer. Te pedimos, Dios, que tú seas, Padre Santo, colocando toda la diligencia y el anhelo en el corazón de todos aquellos que de verdad quieren aprender y quieren estudiar. Y que al darle inicio a esto, no solamente tengamos la iniciativa de hacerlo, sino también de terminarlo, de llegar al final con esto. Gracias por todo este tiempo que nos estuviste transmitiendo durante todos los días, porque no hay excusa para ninguno. Cada uno en su momento, en su horario, cuando pudiera, ahí tenía la opción de poder escuchar y aprender. No hay excusa para nadie. Gracias por habernos permitido, Dios, todo esto durante todo este tiempo. Y gracias, Dios, por estas transmisiones que vienen miércoles y domingo. Que también haya la diligencia de continuar. Y gracias por este estudio que vamos a comenzar mañana. Todo en tus manos. Todo bajo tu guía. Todo bajo tu ayuda y tu bendición. Porque necesitamos crecer. Porque necesitamos ya dejar los rudimentos. Porque necesitamos avanzar. Necesitamos ir más allá. Porque es lo que tú quieres, Dios. Por eso todo, absolutamente todo, en tus manos, Señor. Que tú seas levantando ese remanente con hambre y sed de ti. Te damos la gloria y te damos la alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, ahí queda la invitación, ¿ya? Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte para todos. Y bueno, mañana con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, bien diligentes, bien dispuestos, los 4, 5, 10, 20, 30 o 50 o 100 que quieran, invitados todos para mañana a las 7 de la noche. Ya sabes, descarga la aplicación, si no sabes, pues ahí en el WhatsApp que te han estado enviando ahí el pastor, entonces ahí te da la indicación, lo que haya que hacer, o si no lo tienes, pues escribes ahí a la página. Y bueno, ahí vamos a estar pendientes para ver entonces, para que ninguno tenga la excusa de que no sabía cómo hacerlo, para que pueda tener la indicación. Entonces, ahí nos vemos mañana 7 de la noche.